Amigos remanentes, bueno, estamos aquí en el Teatro Julio Castillo con Alberto, director de la obra Los Espejos de Don Quijote. Alberto, muchas gracias por este tiempo. Gracias a ti. ¿Qué nos puedes platicar de esta obra? Pues es una investigación muy peculiar, es una obra que ha sido seleccionada por el Ministerio de Cultura de España, por la Junta de Castilla-La Mancha, por el Corral de Comedia de Almagro, una serie de Marca España, muchas entidades importantes, y es una obra innovadora porque trata un Cervantes un poco distinto al habitual. Estamos acostumbrados a un Cervantes, yo creo que mitificado, ¿no? que se le trata solo como escritor, como un ratón de biblioteca, como un Mario Vargas Llosa. Y Cervantes, en realidad, aunque sabemos que fue a la guerra, pero yo creo que es un dato que se ha pasado por alto a la hora de construir la personalidad que tenemos en el imaginario colectivo. Y este Cervantes más real, pues tenemos que pensar que estuvo muchos años en la guerra, en el Mediterráneo, que viene de Argel de 5 años, cuando justo vuelve a la península de España. España en ese momento tenía una crisis tremenda y Cervantes se quería ir a Indias. O bien en la península quería pues medrar, ¿no? Quería ascender socialmente y aprovechar los años de hazañas heroicas, de méritos militares, para ascender socialmente. Y no lo consigue. Pasa casi 15, 18 años haciendo todo tipo de oficios duros, muy penosos, y no consiguen llegar a su objetivo. Le niegan ir a Indias, por supuesto, quería venir para acá, para América, para México, no lo consigue. Y entonces tenemos un personaje que cuando vuelve de la península, o sea, cuando vuelve a la península, más que un Vargas Llosa, que además escribió muy poco en esa época, es un Rambo, es alguien con neurosis de guerra. Entonces este señor acaba en la prisión, esos 18 años después, acaba en una prisión en Sevilla, acusado de robar los impuestos que recaudaba como agente de Hacienda del rey, por así decirlo. Y es una cuestión histórica que está por desvelar. Además, el banco en el que había depositado los impuestos había quebrado, entonces no sabíamos, todavía a día de hoy no sabemos a ciencia cierta si robó, si le engañaron y quebró el banco y toda la recaudación se perdió, o si pasaron las dos cosas. Entonces, pero sí, lo cierto es que no es la persona que nosotros estamos acostumbrados a mirar, ¿no? Era un maleante, era un tipo pícaro, era un buscón, era alguien más duro. Y lo que ocurre es que en esa cárcel de Sevilla tiene lugar el episodio decisivo que cambia tanto al escritor como a la persona. Y encima es un episodio que ha pasado muy desapercibido. La gente no le pone atención. En esa celda escribió el Quijote. Empezó a escribirlo y descubre el personaje Quijote, que es su gran hallazgo. Porque era alguien genial, pero en sus obras anteriores no tenía, por supuesto, la genialidad que tiene el Quijote. Ahí da el gran vuelco, en esa cárcel entre cuatro paredes, sufre una meditación forzada, ese hiperactivo, ese Rambo, y descubre el Quijote. Y además, descubrir el Quijote, que es un personaje muy especial, le hace cambiar de forma de ser. Tenemos un ejemplo, por así decirlo, de arte sanador, arte transformador. Esa es la celda que cambió a Cervantes, esa es la celda que le hizo pasar la historia como literato y que permitió que su propia corrupción, empezó a ver la corrupción del Imperio Español desde que vuelve a la península, desde que como ese Rambo se siente maltratado, siente que no tiene sitio, pero en esa celda él decide que no es suficiente con criticar la injusticia que hay fuera, hay que criticarla desde la autocrítica. Se ríe de él porque el Quijote es una especie de metáfora de sí mismo y se ríe de él, evidentemente, pero aparte de reírse de él, se autocritica y empieza a criticar el exterior, riéndose del exterior, del patetismo de ese Imperio Español, pero habiéndose reído de sí mismo y habiéndose cambiado a sí mismo. Entonces, esta es la gran historia no contada de Cervantes, que ocurre justo, y toda ella está concentrada en esa celda, justo ocurre en aquel momento. Toda la trayectoria anterior y cómo da el vuelco a lo siguiente, a su siguiente etapa de vida, en el que todo cambia. En ese siguiente paso, todo cambia para Cervantes. Y todo cambia para nosotros, porque es alguien adelantado a su tiempo, es alguien que realmente yo creo que no hemos conseguido leer este episodio y leer su trayectoria, porque todavía nos falta algo que cambiar a nosotros. Yo creo que es un gran adelantado a su tiempo y la gran hazaña de Cervantes, un gran fracasado, pero la gran hazaña es precisamente haberse cambiado a sí mismo, incluso aunque nadie lo hayamos visto. Y de ahí viene la potencia creativa del Quijote, de un cambio personal, pues yo creo que titánico. Por aquí va la obra, que es un thriller carcelario, lógicamente, porque Cervantes tiene que demostrar en tiempo real que no es culpable, pero a la vez que ese thriller carcelario ágil, dinámico, cinematográfico, a
A la vez que eso, tiene elementos de vodevil, porque en la celda de al lado casualmente ha acabado su amante, una tabernera con la que él había quedado la noche anterior para terminar de cerrar todo el asunto del banquero, pero no llega porque le detienen. Esa chica sí se encuentra con el banquero, esa chica tiene un altercado y Dorotea se llama, es defendida por un escritor que pasa por allí, William Shakespeare. Está en la taberna, está en crisis creativa, pues este mito de que Cervantes y Shakespeare pudieron haberse encontrado, ¿no? Se dice que igual en Valladolid, cuando vino la corte inglesa, no se sabe, bueno. En definitiva, en esa taberna de Sevilla, Dorotea se encuentra con Shakespeare, Shakespeare le defiende, pero acaban los dos encarcelados por el tumulto, en una celda cercana a la de Cervantes, en la misma prisión. Hay un vodevil porque por medio de artificios que tienen que inventar sobre la marcha, hay traslado de prisioneros de celda a celda porque todos necesitan saber lo que le pasó al otro para construir mejor su defensa. Hay elementos de vodevil en medio de este thriller y hay elementos de comedia. De comedia porque, bueno, porque ese Cervantes y ese Shakespeare no han pasado de historia, porque no se conocen, porque el espectador sabe más que ellos en ese momento y entonces, bueno, ocurren efectos paranormales que prefiero no contar y que, bueno, pues la verdad que nos han dado en las funciones que hemos tenido en León y en Guanajuato, al público le han dado grandes alegrías y entonces tenemos esos tres elementos, el thriller, el vodevil y la comedia, ¿no? Para esta obra que además desvela pues, a un Cervantes desconocido. Así que bueno, pues, les invito a que vayan. Estamos en el Teatro Julio Castillo de Limba, ya saben, en el Centro Cultural El Bosque, los días viernes 21, sábado 22, domingo 23. El viernes a las 20, el sábado 19 horas y el domingo a las 18 horas de la tarde. Así que espero que vengan y que se diviertan. Un saludo. Perfecto, Alberto. Muchas gracias. Nada, ya está, ¿no?